Derivado del video del narco en México, me pidieron que diera más detalles de los cárteles y sus líderes principales, y por ello hice esta cronología para tener mayor claridad. Como lo vimos anteriormente, todo empezó con el cártel de Guadalajara, que según sus mismos integrantes, aparte de traficar droga, operaban en conjunto con la CIA en incursiones militares en Centroamérica en los 80s. Pero el cártel de Guadalajara empezó a tener problemas en 1984, cuando Pablo Acosta Villarreal fue ejecutado. En 1985, el cártel cometió un craso error, asesinando al agente de la DEA Enrique Camarena mientras hacía tareas de espionaje en México. En el video pasado mostré datos que apuntan que el control del narcotráfico muy probablemente lo tiene nuestro vecino del norte, por lo que matar a uno de sus agentes es como haber matado a un emisario del rey, lo cual no podía ser tolerado. Por ello, en 1985 fueron arrestados Rafael Caro Quintero y Don Neto. Los sobrevivientes decidieron seguir por su cuenta, formando los cárteles de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo. Durante el sexenio de Salinas de Gortari se favoreció al cártel de Juárez, ya que se arrestó o liquidó a los jefes de los cárteles competidores, además de recibir millones de dólares en sobornos de la organización del Señor de los Cielos. En particular, se señala que Raúl Salinas, el hermano del presidente, recibió 50 millones de dólares del cártel de Amado Carrillo. Posteriormente, Raúl Salinas prestaría 29 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego para que fundara TV Azteca. Otro dato importante que sucedió durante el sexenio salinista, aunque no tuvo intervención en ello, fue el asesinato de Pablo Escobar, el máximo capo en ese momento. Fue un operativo comandado por la CIA. En el mandato de Ernesto Zedillo, las baterías se enfocaron contra el cártel de Juárez vinculado a los Salinas de Gortari, y también contra la organización del Golfo, capturando a su líder Juan García Ábrego. En 1997, Amado Carrillo presuntamente falleció por complicaciones en una cirugía plástica. En el 2001, recién iniciado el sexenio de Vicente Fox, se da la supuesta fuga del Chapo en un carrito de lavandería. Las acciones del gobierno de Fox le dieron una gran ventaja al cártel de Sinaloa, que empieza cada vez a tener más poder. El presidente se enfoca contra el cártel de Tijuana y del Golfo, especialmente apuntando contra los hermanos Arellano Félix, matando a uno y capturando a otros 3. En el 2007 comienza el periodo más sangriento en la historia de México desde la Revolución. El gobierno de Estados Unidos implementa la Iniciativa Mérida, con la que se supone se acabaría con el narcotráfico, aunque los hechos demostrarían que todo lo implementado por dicha iniciativa impulsaría al cártel de Sinaloa como la entidad criminal máxima. La Iniciativa Mérida la comienza el gobierno de George Bush y fue continuada al pie de la letra durante el mandato de Barack Obama. Aquí podemos ver que la política exterior de nuestro vecino del norte es la misma sin importar si son demócratas o republicanos. En este periodo, el gobierno de Calderón, por instrucción de Estados Unidos, comete el error estratégico de declarar la guerra contra el narco, ya que todos los cárteles rápidamente se dan cuenta que hay favoritismo hacia la organización de Sinaloa al no tocar a ninguno de sus altos mandos. El Estado se vuelca de manera frenética contra los hermanos Beltrán Leiva, que para ese tiempo ya habían formado su propio cártel. De hecho, durante el sexenio de Felipe Calderón, las organizaciones criminales se multiplican, surgiendo el cártel de los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. De todos ellos, quizá los más brutales son los Zetas, que en un principio trabajaban como sicarios del cártel del Golfo. Son especialmente difíciles ya que muchos de ellos son disidentes militares de las fuerzas de élite del ejército mexicano, por lo que están muy bien entrenados para las labores de combate. El gobierno de Calderón capturó a jefes de varios cárteles, pero a los de Sinaloa no los tocó, exceptuando al Vicentillo, uno de los hijos del Mayo, pero él fue extraditado a Estados Unidos como testigo protegido por la DEA. Otro dato relevante es que en el 2010, Felipe Calderón ordenó la liberación de Griselda López Pérez, una de las parejas del Chapo, por miedo a enfrentar represalias por parte del cártel de Sinaloa. Pero esta noticia, convenientemente, no fue tan comentada por los medios en México, a diferencia del 2019, cuando el presidente López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán por el mismo motivo. De hecho, Ovidio es el hijo de Griselda. En el sexenio de Peña Nieto, el gobierno hace dos movimientos que por el tiempo y la forma parecieran estar coordinados. Por una parte, liberan a Rafael Caro Quintero en el 2013 y al año siguiente capturan al Chapo. Da la impresión que los peñistas querían quitar al Chapo para poner a Caro Quintero.
Recordemos que el Chapo había sido intocable durante los sexenios de Fox y Calderón con la tolerancia de los gringos. Posteriormente se da la fuga y recaptura de Guzmán Loera para finalmente ser extraditado a Estados Unidos. En el gobierno del presidente López Obrador se ha llevado una política de no confrontación contra los cárteles que parece más sensata tomando en cuenta quién está detrás de ellos. En lo que va de su mandato, se intentó de manera extraña capturar a Ovidio Guzmán, como lo comentamos anteriormente, siendo liberado de inmediato. A finales del 2019, el gobierno de Washington arrestó a Genaro García Luna en Texas por vínculos con el cártel de Sinaloa. En el 2020, extraditan hacia el país de las barras y las estrellas al Menchito, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. En el mismo año, la DEA pone precio a la cabeza de Caro Quintero, con lo que se refuerza la teoría de que al ser liberado tomó control del narcotráfico. Vale la pena mencionar que durante todos estos años, al único gran capo que no han tocado es a Ismael El Mayo Zambada, quien también aparece en la lista de los más buscados, pero casualmente no hay un precio por su cabeza. ¿Será el Mayo el capo predilecto del gobierno de Estados Unidos? También en 2020 es arrestado y liberado por los gringos el general Salvador Cienfuegos. Pero el caso de Cienfuegos debe tratarse aparte. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.